En el mundo de los juguetes de acción de los años 80 existieron héroes inolvidables, pero también villanos capaces de despertar la imaginación de toda una generación. Entre ellos destacó un personaje que combinaba la inteligencia de un estratega con los instintos salvajes de un depredador. Su nombre era Carnívoro. Líder de la organización criminal conocida como Arcano, Carnívoro no era simplemente un enemigo más. Era un cazador. Un guerrero acostumbrado a sobrevivir en cualquier ambiente, un maestro de las emboscadas y un combatiente cuya sola presencia hacía que sus rivales permanecieran siempre alerta. A diferencia de otros villanos que confiaban únicamente en la fuerza bruta, Carnívoro era un personaje mucho más complejo. Planeaba cuidadosamente cada ataque, estudiaba a sus enemigos y esperaba el momento perfecto para lanzarse sobre ellos. Hoy repasaremos toda la historia de este icónico personaje, sus habilidades, su equipo, su personalidad, las batallas más importantes dentro del universo Fuerza T y por qué continúa siendo uno de los villanos más recordados por los coleccionistas. Comencemos. Cuando la línea Fuerza T apareció en el mercado, necesitaba enemigos capaces de representar una amenaza constante para los protagonistas. Así nació Arcano, la organización del mal. Pero incluso entre todos sus integrantes existía un líder que destacaba por encima del resto. Ese era Carnívoro. Desde su primera aparición fue presentado como alguien completamente distinto a los villanos tradicionales. No utilizaba grandes discursos. No buscaba reconocimiento. Su objetivo era simple, cazar. Toda su apariencia estaba diseñada para transmitir peligro. Su rostro feroz. Sus enormes colmillos. Su expresión permanente de agresividad. Su físico musculoso. Cada detalle hacía pensar que estábamos frente a una criatura nacida para dominar. Sin embargo, detrás de esa apariencia salvaje se escondía una mente extremadamente inteligente. Dirigir una organización malvada nunca resulta sencillo. Cada misión debía ser organizada. Cada ataque requería planificación. Cada derrota obligaba a pensar una nueva estrategia. Carnívoro demostraba ser un verdadero comandante. No enviaba a sus soldados al azar. Analizaba el terreno. Estudiaba las fortalezas del enemigo. Esperaba el momento ideal. Luego atacaba con precisión. Eso convertía a Arcano en una amenaza mucho más seria. Mientras otros villanos recurrían únicamente a la violencia, Carnívoro entendía que la mejor victoria era aquella obtenida antes incluso de comenzar la batalla. Su liderazgo se sostenía tanto por el respeto como por el miedo. Nadie deseaba desafiarlo. Sus subordinados conocían perfectamente las consecuencias del fracaso. El nombre Carnívoro no era casualidad. Su alimentación estaba basada exclusivamente en carne cruda. Este detalle ayudaba a construir una personalidad mucho más salvaje. No seguía las costumbres humanas. Vivía según los instintos del cazador. Para él todo podía convertirse en una presa. Incluso durante una misión era capaz de detectar oportunidades para alimentarse. Esto hacía que sus enemigos nunca supieran exactamente cómo reaccionaría. Era impredecible. Y esa imprevisibilidad era una de sus mayores armas. Uno de los aspectos más interesantes del personaje es que reunía dos características aparentemente opuestas. Por un lado era brutal. Por otro era brillante. Muchos villanos son inteligentes pero físicamente débiles. Otros poseen fuerza extraordinaria pero poca capacidad estratégica. Carnívoro reunía ambas cualidades. Era capaz de planear operaciones complejas y luego liderarlas personalmente en primera línea. No permanecía oculto mientras otros combatían. Participaba directamente. Eso aumentaba enormemente el peligro que representaba. Si existía un terreno donde Carnívoro resultaba prácticamente invencible era en las emboscadas. Era considerado un verdadero especialista en trampas. Podía transformar un bosque, una montaña o unas ruinas en un enorme campo de caza. Pozos ocultos. Redes. Obstáculos. Dispositivos improvisados. Todo servía para ralentizar a Fuerza T antes del enfrentamiento definitivo. Su filosofía era sencilla. Un enemigo agotado comete errores.
Y un error era suficiente para que el cazador atacara. Por eso rara vez iniciaba una pelea de frente. Prefería desgastar primero a sus rivales. Entre todas sus habilidades sobresalía una particularmente útil: su visión nocturna. Mientras la mayoría de sus enemigos perdía efectividad durante la noche, Carnívoro apenas comenzaba su jornada. Podía detectar movimientos mínimos, reconocer siluetas, localizar presas ocultas, moverse silenciosamente entre la oscuridad. En consecuencia, muchas de sus operaciones se desarrollaban durante la noche. Ese era su territorio, su momento favorito, su ventaja táctica. Otra de las características más llamativas del personaje era su equipo de vuelo. Gracias a este dispositivo podía recorrer enormes distancias rápidamente. Esto le permitía sorprender a sus enemigos desde lugares inesperados. No estaba limitado por montañas, ríos, bosques, ni grandes ciudades. Podía desplazarse prácticamente hacia cualquier escenario donde Arcano necesitara actuar. Además, el vuelo le otorgaba una visión privilegiada del campo de batalla. Desde el aire estudiaba los movimientos enemigos antes de decidir dónde atacar. Carnívoro jamás desperdiciaba energía. Cada movimiento tenía un propósito. Cada ataque buscaba incapacitar rápidamente al rival. Prefería sorprender, confundir, desorientar y finalmente atacar con toda su fuerza. Era un luchador extremadamente paciente. Podía esperar horas escondido, incluso días, hasta encontrar el momento perfecto. Ese comportamiento reflejaba perfectamente la actitud de un depredador salvaje. Toda gran organización heroica necesita un enemigo que la obligue a superarse constantemente. Carnívoro cumplía perfectamente ese papel. Cada enfrentamiento contra fuerza te suponía un desafío completamente distinto. Nunca repetía el mismo plan. Siempre encontraba una nueva forma de atacar. Eso obligaba a los héroes a mantenerse atentos. Nunca podían confiarse. Sabían que cualquier descuido terminaría convirtiéndose en una trampa preparada por el líder de Arcano. Uno de los grandes motivos por los que Carnívoro sigue siendo recordado es su espectacular diseño. Su figura transmitía fuerza. Sus rasgos animales llamaban inmediatamente la atención. Los colores utilizados hacían que destacara entre el resto de personajes. Su apariencia era intimidante incluso cuando permanecía inmóvil. Era uno de esos juguetes capaces de contar una historia simplemente con observarlo. Los niños imaginaban inmediatamente que se trataba de un cazador implacable. Y justamente esa era la intención de sus creadores. Décadas después de su lanzamiento, Carnívoro continúa siendo uno de los personajes más buscados por quienes crecieron con Fuerza T. Encontrar una figura completa, con todos sus accesorios originales, resulta cada vez más complicado. Su equipo de vuelo, las piezas originales y el buen estado del muñeco aumentan considerablemente su valor dentro del mercado del coleccionismo. Para muchos aficionados representa una de las mejores figuras de toda la colección. No solo por su rareza, también por el enorme carisma que transmitía. Aunque los años han pasado, Carnívoro sigue ocupando un lugar especial dentro de la historia de Fuerza T. Representó un tipo de villano diferente. No era un científico loco. No era un conquistador espacial. No era un monstruo sin inteligencia. Era un cazador. Un estratega. Un comandante. Un líder que entendía que la mejor batalla era aquella que se ganaba antes de comenzar. Esa combinación de inteligencia, fuerza y ferocidad hizo que muchos fanáticos lo consideren uno de los mejores antagonistas creados para la línea. Su legado permanece vivo gracias a los coleccionistas, los nostálgicos y quienes continúan compartiendo la historia de estos inolvidables juguetes. Carnívoro demuestra que un gran villano no necesita únicamente fuerza para convertirse en una leyenda. Necesita personalidad. Necesita inteligencia. Necesita un diseño memorable. Y, sobre todo, debe representar un desafío constante para los héroes.
Como líder de arcano, maestro de las trampas, experto cazador, poseedor de visión nocturna y equipado con un sistema de vuelo capaz de llevarlo a cualquier lugar, Carnívoro cumplía perfectamente ese papel. Décadas después sigue siendo una figura emblemática de Fuerza T y un símbolo de la creatividad que caracterizó a las líneas de juguetes de los años 80. ¿Y ustedes? ¿Llegaron a tener a Carnívoro en su colección? ¿Era su villano favorito de Fuerza T o prefieren a otro integrante de Arcano? Déjenlo en los comentarios, cuéntenos sus recuerdos y, si disfrutan este tipo de contenido dedicado a los grandes juguetes clásicos, no olviden suscribirse al canal, activar la campana y acompañarnos en el próximo recorrido por otra de las figuras que marcaron la infancia de miles de coleccionistas.